Dios, sin embargo, envió a Isaías para advertir. El profeta se encontró con el rey y le dijo que no temiera a esos dos reinos, que parecían brasas humeantes. Calmó al rey, asegurándole que su confianza debía estar por encima de cualquier alianza militar. Isaías incluso propuso que Acaz pidiera una señal a Dios, pero el rey, tal vez por orgullo o incluso desconfianza, rechazó. Así, Isaías anunció una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emanuel, Isaías 7:14, trayendo esperanza de que Dios estaba con su pueblo. En este contexto, esto significaba inmediatamente que Judá sobreviviría. Pero el significado más profundo de esta profecía apuntó al nacimiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Mateo 1:23. El encuentro con Acaz ilustra, por lo tanto, la renuencia de un líder a confiar plenamente en el Señor. El rey prefirió soluciones pragmáticas, sin darse cuenta de que eso lo alejaba de la voluntad divina. Se esforzó por mostrar que Dios no quería solo resolver crisis específicas, sino guiar a toda la nación hacia una verdadera comunión. La respuesta de Acaz dejó claro que el corazón del monarca estaba más inclinado a salvaguardas humanas que a la fe. Esta postura tendría graves consecuencias a largo plazo. Así se cumpliría la profecía de Isaías, y la casa de David continuaría hacia el plan eterno de Dios. En ciertos momentos, Dios pidió a Isaías que realizara actos simbólicos para reforzar los mensajes que traía. El más famoso fue cuando el profeta tuvo que andar descalzo y casi desnudo durante 3 años. Isaías 20. Este gesto representó el destino de vergüenza que aguardaba a Egipto y Etiopía si Judá confiaba en ellos. La gente encontró escandaloso ver a un profeta actuar de esa manera. Parecía locura. El Señor quiso mostrar irrefutablemente que tales naciones serían subyugadas y llevadas cautivas para su supuesta gloria. La humillación de Isaías sirvió como una alerta para que Judá no depositara esperanza en reinos perecederos. La fidelidad del profeta, evidenciada en este tipo de orden, aunque había riesgo de ridículo, obedeció al Señor. Su vida no fue guiada por la conveniencia social, sino por la palabra divina. De este modo, dio al pueblo una lección viva sobre lo que significa buscar refugio en aliados paganos. Una elección desastrosa. Estos actos proféticos tenían la intención de despertar conciencias adormecidas en la nación. Al ver a Isaías en esa condición, la gente debía preguntarse por qué Dios haría eso y qué quería mostrarles. Algunos, sin embargo, solo se burlaron, permaneciendo en el mismo camino de incredulidad. Con el paso del tiempo, el papel de Isaías se volvió cada vez más conflictivo. No solo hablaba de los pecados internos, sino que también denunciaba las políticas externas que alejaban a Judá del Creador. Tales confrontaciones se profundizaron cuando otro rey, aún más perverso, ascendió al trono. Aunque algunos reyes mostraron cierta apertura, gran parte de la ciudad continuó resistiendo los mensajes de Isaías. La idolatría no se restringía a los artesanos de las clases altas. Ídolos de madera y metal eran buscados por esas personas en busca de bendiciones y protección. El profeta ridiculizó tal práctica, mostrando lo absurdo que era esculpir una estatua y llamarla Dios. Isaías 44, 14-20. El texto menciona que la otra mitad de la madera servía para hacer fuego y asar pan. ¿Cómo podría una figura hecha por manos humanas otorgar verdadero rescate? A pesar de tantas advertencias, el pueblo persistió en rituales sincréticos, mezclando la adoración al Señor con prácticas paganas, creyendo que así estarían bajo favor. Sin embargo, esto reveló una total falta de confianza en Dios, un signo de que el corazón estaba dividido. Isaías clamó al pueblo para que abandonara este camino doble. Reiteró que, si no había arrepentimiento, el mal alcanzaría a Judá. Incluso ante una predicación enfática, la inercia espiritual permaneció. Algunos eran respetados, pero pocos realmente cambiaron sus vidas. Con el correr de los años,
Las advertencias resultaron en eventos que amenazaban cada vez más la seguridad de Judá. El profeta, no obstante, nunca abandonó el barco. Se mantuvo firme en medio de la tempestad, confiando en que Dios cumpliría todas sus promesas. Después, Ezequías, quien asumió el trono, fue sucedido por Manasés. 2 Reyes 21, 2 Crónicas 33. A diferencia de su padre, Manasés siguió un camino sombrío, reconstruyendo altares paganos y promoviendo la hechicería. La gente se sumergió en prácticas que Dios abominaba, extendiendo su mal por toda Jerusalén. Isaías, ya adulto, observó este retroceso espiritual que se había establecido. Todo lo que había sido restaurado durante la era de Ezequías comenzó a desmoronarse, ya que el pueblo, ahora alentado por el mismo rey, se entregó a sacrificios paganos y a todo tipo de idolatría. Si amas a Dios y deseas compartir este mensaje inspirador con más personas, no olvides dar un me gusta y seguir nuestro canal. Juntos podemos esparcir amor y fe a todos los que nos rodean. Haz clic en el botón y sé parte de esta misión. El profeta no podía quedarse en silencio. Manasés era conocido por su crueldad. Al leer el texto bíblico, nos damos cuenta de que derramó sangre inocente y fomentó la injusticia en toda la ciudad. Por lo tanto, Isaías enfrentó a un rey que no solo despreciaba las palabras de Dios, sino que también perseguía activamente a aquellos que se atrevían a cuestionar sus acciones. Sin embargo, Isaías continuó predicando. Su celo por Dios hablaba más alto que su miedo. Sabía que las consecuencias podían ser graves, pero también era consciente de que permanecer en silencio sería traicionar el llamado que había recibido. Isaías prefería morir por lo que era correcto antes que vivir en la ignorancia del pecado explícito. Esta situación irritó a Manasés, quien no aceptó ser desafiado por alguien que representaba la memoria de Ezequías y el celo del Señor. El enfrentamiento entre el profeta y el rey generó una inevitable tensión en Jerusalén, donde la idolatría crecía desenfrenadamente. Esto llegó al punto en que Manasés decidió eliminar cualquier voz disidente, con Isaías convirtiéndose en el blanco principal. El rey ordenó búsquedas y estableció un clima de terror para que nadie se atreviera a apoyar al profeta. Isaías comenzó a vivir escondido. Algunas tradiciones sugieren que se refugió en cuevas, consciente de que la persecución sería implacable, pero no abandonó su fe. Lo que había vivido hasta ese momento, incluida la visión en el templo, le dio la convicción de que servía a un Dios mayor que cualquier tirano. Aquellos que no creían pensaban que Isaías actuaba temerariamente, preguntándose por qué no huía para siempre. Él no se quedó en silencio para evitar la muerte. El profeta entendió que su vida pertenecía al Señor. Si Dios quería salvarlo, Él encontraría un camino, y si deseaba llevarlo, Isaías partiría con la conciencia de haber cumplido su vocación. Las personas, aterrorizadas, observaron la furia de Manasés. Muchos se quedaron en silencio para no ser acusados de traición, mientras que otros tal vez sentían cierta simpatía por Isaías, pero el miedo prevalecía. La idolatría y la violencia estaban entrelazadas en un gobierno que parecía no tener límites. Mientras tanto, el profeta permanecía firme, comunicando mensajes a aquellos que aún no estaban dispuestos a escuchar. Sabía que había espacio para ilusiones y a cualquier momento los soldados podían encontrarlo, pero prefería arriesgarse, confiando en Dios y continuando siendo su alimento diario. La captura de Isaías no tardó en ocurrir. De acuerdo con la tradición, los hombres de Manasés lograron localizarlo y lo llevaron a las cortes del rey. Imagina la escena. Un antiguo profeta marcado por el tiempo y la fidelidad, ahora entregado a una ejecución horrenda, rodeado de consejeros que adulaban el poder de Manasés. El rey acusó a Isaías de sembrar desorden y de despreciar las tradiciones que él mismo había establecido. En otras palabras,
Manasés consideraba a Isaías un enemigo del Estado, alguien que se oponía a la nueva orden de idolatría. El profeta, por su parte, no se disculpó por decir la verdad. El odio del rey se intensificó al darse cuenta de que Isaías no se sometería ni pediría perdón por supuestos crímenes. Este enfrentamiento ilustra la dimensión en que la moralidad entra en conflicto con la lealtad. De un lado, Dios; del otro, la lealtad a intereses puramente humanos. Dos reinos en colisión no dejaron espacio para muchas preguntas o debates justos. Manasés ya tenía su frase en mente. Isaías necesitaba ser eliminado para que la gente no escuchara más esas palabras incómodas. Así, determinó una ejecución cruel, que serviría de ejemplo para cualquiera que intentara oponerse. Isaías enfrentó el mayor desafío de su vida. ¿Sería inútil? Racionalmente, el corazón de Manasés estaba endurecido, lo que dejaba al profeta con la única opción de permanecer firme. Recordando todos los momentos en que Dios había intervenido en el pasado, Isaías conocía su historia y sabía que estaba en las manos del Señor. Según la tradición judía y cristiana, Isaías fue asesinado en medio de un acto de brutalidad, descrito simbólicamente en Hebreos 11:37, donde se menciona que algunos fueron cortados por la mitad. Aunque el texto bíblico no menciona explícitamente el nombre de Isaías en este versículo, fuentes históricas y tradiciones apuntan a él como el profeta que enfrentó tal muerte. Imagina la escena de tal violencia: un antiguo profeta, marcado por el tiempo y la fidelidad, que ahora parecía estar entregado a una ejecución horrenda. Sin embargo, incluso ante su condena, no hay registro de que él haya renunciado a su fe para escapar. Manasés creía que, al eliminar al profeta, silenciaría la voz divina que le incomodaba. No obstante, esa acción lo atormentaba, ya que los escritos de Isaías permanecían y sus profecías continuaban enseñando a generaciones, señalando la venida del Mesías y el juicio del Dios soberano. La muerte de Isaías no silenciaba la verdad. Este martirio resuena en el testimonio de otros siervos de Dios que pagaron con sus vidas por no permanecer en silencio. Esto revela la gravedad del pecado, que endurece el corazón y hace despreciar lo sagrado, además de evidenciar cómo la fe auténtica persiste, incluso ante sufrimientos inimaginables. Isaías murió, pero su voz y sus profecías estaban más vivas que nunca. El legado de Isaías nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba preparando algo mucho mayor. La grandeza de su plan divino no estaba restringida a un período específico. La liberación prometida excedería generaciones y culminaría en la redención para toda la humanidad. Más allá de hablar del Mesías, Isaías recibió visiones sobre los fines de los tiempos, describiendo juicios que caerían sobre toda la tierra, sacudida por la iniquidad humana. Pero también contempló un horizonte de paz definitiva y renovación de la creación. Isaías 24:6 nos trae una promesa. En sus profecías, menciona un tiempo en que Dios hará nuevos cielos y una nueva tierra, donde no habrá llanto ni dolor, ni llanto de muerte. El gran enemigo de la humanidad será engullido para siempre. Esta visión anticipó, de manera escatológica, lo que más tarde el libro del Apocalipsis profundizaría. Apocalipsis 21:1-4. Isaías previó que personas de diversas naciones subirían a Jerusalén para adorar al Señor. La casa de Dios sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. El profeta vio un futuro sin barreras raciales o culturales, porque la gloria de Dios atraería los corazones de todos los que deseaban conocerlo. Esta perspectiva universal contrastaba con la idea que algunos en Judá aún mantenían, mostrando que el Señor siempre había planeado extender la salvación más allá de las fronteras de Israel. Isaías fue testigo de que Dios preservó la historia, asegurando que su propósito eterno se cumpliera.
Las visiones de Isaías iban mucho más allá de los acontecimientos inmediatos. Él no solo contempló la restauración de Judá después del exilio, sino también la restauración de toda la humanidad. Su papel era señalar esa esperanza, incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto y turbulento. Isaías también actuó durante el reinado de Acaz, Isaías 7, un momento en que Judá enfrentaba amenazas de Israel y Siria. Con miedo, el rey incluso pensó en buscar ayuda en Asiria, lo que sería una trampa, ya que lo colocaría bajo un yugo extranjero. Este escenario se tornaría más crítico, pues Acaz no estaba dispuesto a confiar plenamente en Dios. Las direcciones proféticas de Isaías, que podrían haber guiado al rey en tiempos de crisis, fueron ignoradas en favor de soluciones humanas que solo llevarían al colapso. Así, la postura de Isaías ante las cámaras reales y sus promesas de retorno al Señor sirvieron como un llamado a la conciencia del pueblo y de la propia dirección. El legado de Isaías y su mensaje profético siguen siendo relevantes hoy, desafiándonos a evaluar nuestra propia fe y a mantener un compromiso genuino en servir y obedecer a Dios. En cualquier situación que la vida nos presente, podemos siempre mirar al pasado, aprender de las lecciones que Isaías nos dejó y buscar caminos de transformación espiritual, incluso en un mundo que a menudo se distrae con la superficialidad. Isaías fue un profeta que no solo enfrentó los problemas de su tiempo, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para su nación. Su mensaje resuena con claridad y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual a medida que enfrentamos nuestras propias luchas en la vida cotidiana. Es vital recordar el ejemplo de Isaías y su tenacidad al seguir a Dios, a pesar de las adversidades. El llamado de Isaías también nos recuerda que, a pesar de la corrupción y la decadencia de la sociedad que lo rodeaba, siempre hay un remanente fiel que anhela vivir en la verdad de Dios. Este remanente no se conforma con la mediocridad espiritual, sino que busca genuinamente la santidad y la justicia. La vida que Isaías lideró, junto con sus profecías de advertencia y esperanza, desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestro propio corazón. La advertencia de Isaías hacia el pueblo de Judá se aplica igualmente hoy, cuando nos apartamos de los principios de Dios y favorecemos nuestras propias inclinaciones. Estamos en peligro de perder nuestra identidad espiritual. Así como Él clamó por arrepentimiento y retorno a la verdad, nosotros también somos llamados a examinar nuestras vidas y a volvernos hacia el Señor, buscando su guía y dirección. Por lo tanto, al reflexionar sobre la profundidad del legado de Isaías, se nos recuerda que tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo con los principios divinos, no solo con palabras, sino también con acciones. La grandeza de Dios no está solo en las promesas que hace, sino también en su capacidad para cumplir esas promesas en nuestras vidas, cuando nos dirigimos a Él con corazones humildes y dispuestos. Este mensaje es una invitación a la autenticidad. Mientras navegamos por los desafíos del mundo moderno, permanezcamos como lo hizo Isaías, dispuestos a enfrentar la verdad y promover la justicia. Al hacerlo, no solo glorificamos a Dios, sino que también inspiramos a otros a unirse a nosotros en este camino de fe. Ahora bien, si te sentiste conmovido por este mensaje y quieres seguir explorando las verdades que nos enseña la Biblia, no dudes en darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Juntos continuaremos profundizando nuestra comprensión de la palabra de Dios y viviremos la fe que Él desea para nosotros. Que la luz de Dios brille en nuestras vidas mientras buscamos darlo a conocer en todas partes. Dios, sin embargo, envió a Isaías para advertir. El profeta se encontró con el rey y le dijo que no temiera a esos dos reinos, que parecían brasas humeantes. Lo tranquilizó, asegurándole que su confianza debía estar por encima de cualquier alianza militar. Isaías incluso propuso que Acaz pidiera una señal a Dios, pero el rey
tal vez por orgullo o incluso desconfianza, rechazó. Así, Isaías anunció una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel, Isaías 7:14, trayendo esperanza de que Dios estaba con su pueblo. En este contexto, esto significaba inmediatamente que Judá sobreviviría, pero el significado más pleno de esta profecía apuntó al nacimiento de Cristo en el Nuevo Testamento. Mateo 1:23. El encuentro con Acaz ilustra, por lo tanto, la renuencia de un líder a confiar plenamente en el Señor. El rey prefirió soluciones pragmáticas, sin darse cuenta de que eso lo alejaba de la voluntad divina. Se esforzó por mostrar que Dios no quería solo resolver crisis específicas, sino guiar a toda la nación hacia una verdadera comunión. La respuesta de Acaz dejó claro que el corazón del monarca estaba más inclinado a salvaguardas humanas que a la fe. Esta postura tendría graves consecuencias a largo plazo. Así se cumpliría la profecía de Isaías, y la casa de David continuaría hacia el plan eterno de Dios. En ciertos momentos, Dios pidió a Isaías que realizara actos simbólicos para reforzar los mensajes que traía. El más famoso fue cuando el profeta tuvo que andar descalzo y casi desnudo durante 3 años. Isaías 20. Este gesto representó el destino de vergüenza que aguardaba a Egipto y a Etiopía si Judá confiaba en ellos. La gente encontró escandaloso ver a un profeta actuar de esa manera. Parecía locura. El Señor quiso mostrar irrefutablemente que tales naciones serían subyugadas y llevadas cautivas para su supuesta gloria. La humillación de Isaías sirvió como una alerta para que Judá no depositara su esperanza en reinos perecederos. La fidelidad del profeta, evidenciada en este tipo de orden, aunque hubo riesgo de ridículo, él obedeció al Señor. Su vida no fue guiada por la conveniencia social, sino por la palabra divina. Así, ofreció al pueblo una lección viva sobre lo que significa buscar refugio en aliados paganos. Una elección desastrosa. Estos actos proféticos tenían la intención de despertar conciencias adormecidas en la nación. Al ver a Isaías en esa condición, la gente debía preguntarse por qué Dios haría eso y qué quería mostrarles. Algunos, sin embargo, solo se burlaron, permaneciendo en el mismo camino de incredulidad. Con el paso del tiempo, el papel de Isaías se volvió cada vez más conflictivo. No solo hablaba de los pecados internos, sino que también denunciaba las políticas externas que alejaban a Judá del Creador. Tales confrontaciones se profundizaron cuando otro rey, aún más perverso, ascendió al trono. Aunque algunos reyes mostraron cierta apertura, gran parte de la ciudad continuó resistiendo los mensajes de Isaías. La idolatría no se restringía a los artesanos de las clases altas. Ídolos de madera y metal eran buscados por estas personas en busca de bendiciones y protección. El profeta ridiculizó tal práctica, mostrando lo absurdo que era esculpir una estatua y llamarla Dios. Isaías 44, 14, 20. El texto menciona que la otra mitad de la madera servía para hacer fuego y asar pan. ¿Cómo podría una figura hecha por manos humanas otorgar verdadero rescate? A pesar de tantas advertencias, el pueblo persistió en rituales sincréticos, mezclando la adoración al Señor con prácticas paganas, creyendo que de esa manera estarían bajo favor. Sin embargo, esto reveló una total falta de confianza en Dios, un signo de que el corazón estaba dividido. Isaías clamó al pueblo para que abandonara este camino doble. Repitió que, si no había arrepentimiento, el mal alcanzaría a Judá. Incluso ante una predicación enfática, la inercia espiritual permaneció. Algunos eran respetados, pero pocos realmente cambiaron sus vidas. Con el correr de los años, las advertencias resultaron en eventos que amenazaban cada vez más la seguridad de Judá. El profeta, no obstante, nunca abandonó el barco. Se mantuvo firme en medio de la tempestad.
confiando en que Dios cumpliría todas las promesas. A diferencia de su padre, Manasés siguió un camino sombrío, reconstruyendo altares paganos y promoviendo la hechicería. La gente se sumergió en cientos prácticas que Dios abominaba, esparciendo su mal por toda Jerusalén. Isaías, ya adulto, vio el retroceso espiritual que se instaló. Todo lo que había sido restaurado en la era de Ezequías empezó a desmoronarse, pues el pueblo, ahora alentado por el propio rey, se entregó a sacrificios paganos y a todo tipo de idolatría. El profeta no podía quedarse callado. Manasés era conocido por su crueldad, y al leer el texto bíblico, percibimos que él derramó sangre inocente y fomentó la injusticia en toda la ciudad. Isaías, por lo tanto, enfrentó a un rey que no solo despreciaba las palabras de Dios, sino que también perseguía activamente a aquellos que se atrevían a cuestionar sus acciones. Aún así, Isaías continuó predicando. Su celo por Dios hablaba más alto que su miedo. Sabía que las consecuencias podrían ser graves, pero también tenía la certeza de que permanecer en silencio sería traicionar el llamado que había recibido. Prefería morir por lo que era correcto a vivir en la ignorancia del pecado explícito. La situación irritó a Manasés, quien no aceptó ser contradecido por alguien que representaba la memoria de Ezequías y el celo del Señor. El enfrentamiento entre el profeta y el rey generó una tensión inevitable en Jerusalén, donde la idolatría crecía sin freno. Esto llegó al punto en que Manasés decidió eliminar cualquier voz disidente, convirtiéndose Isaías en el principal objetivo. El rey ordenó búsquedas y estableció un clima de terror para que nadie se atreviera a apoyar al profeta. Isaías comenzó a vivir escondido. Algunas tradiciones sugieren que se refugió en cuevas, consciente de que la persecución sería implacable, pero no abandonó su fe. Lo que había vivido hasta ese momento, incluida la visión en el templo, le dio la convicción de que servía a un Dios más grande que cualquier tirano. Aquellos que no creían pensaban que Isaías actuaba temerariamente. ¿Por qué no se escapaba para siempre? No se quedó callado para evitar la muerte. El profeta entendió que su vida pertenecía al Señor. Si Dios quería salvarlo, Él encontraría una manera, y si deseaba llevarlo, Isaías partiría con la conciencia de haber cumplido con su vocación. La gente, asustada, observó la furia de Manasés. Muchos permanecían en silencio para no ser acusados de traición, mientras otros quizás tenían una pizca de simpatía por Isaías, pero el miedo hablaba más alto. La idolatría y la violencia estaban entrelazadas en un gobierno que parecía no tener límites. Mientras tanto, el profeta se mantenía firme, comunicando mensajes a aquellos que aún no estaban dispuestos a escuchar. Había espacio para ilusiones, y él lo sabía. En cualquier momento, los soldados podrían encontrarlo, pero prefirió correr el riesgo, confiando en Dios, y continuó siendo su alimento diario. La captura de Isaías no tardó en ocurrir. Según sugiere la tradición, los hombres de Manasés lograron localizarlo y lo llevaron ante las cortes del rey. Imagina la escena: un antiguo profeta, marcado por el tiempo y la fidelidad, ahora parecía entregado a una ejecución horrenda, rodeado por consejeros que adulaban el poder de Manasés. El rey acusó a Isaías de sembrar desorden y de despreciar las tradiciones que él mismo había establecido. En otras palabras, Manasés veía a Isaías como un enemigo del Estado, alguien que se oponía al nuevo orden de idolatría. El profeta, por su parte, no se disculpó por decir la verdad. El odio del rey se intensificó al percibir que Isaías no se sometería ni pediría perdón por supuestos crímenes. Este enfrentamiento ilustra la dimensión en que la moralidad entra en conflicto con la lealtad. De un lado, Dios. Del otro, la lealtad a intereses puramente humanos. Dos reinos en colisión no dejaron espacio para muchas preguntas o debates justos. Manasés ya tenía su frase en mente:
Isaías necesitaba ser eliminado para que la gente no escuchara más esas palabras incómodas. Así, determinó una ejecución cruel, que serviría de ejemplo para cualquiera que intentara oponerse. Isaías enfrentó la mayor prueba de su vida. ¿Serían argumentos inútiles? El principal objetivo de todo lo que hemos aprendido en la palabra es acercarnos al Creador del universo. Lo que se nos revela no es solo un indicativo, sino un llamado a no perder de vista a Cristo, la esperanza gloriosa que nos guía hacia el triunfo. Cuando Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, señala que hemos sido elegidos para preservar la influencia divina y compartir esa esencia vital donde quiera que vayamos. Hemos llegado a un momento crucial en el que debemos decidir si vamos a ignorar esta verdad o asumirla e incorporarla en nuestras vidas. La narrativa bíblica es contundente. Somos la sal de la tierra. Este no es solo un dicho inspirador, sino un llamado activo a provocar un impacto significativo en nuestro entorno. Si el mundo está en deterioro, no podemos culpar únicamente a la oscuridad, sino también a la escasez de luz y sal en la sociedad. Al pronunciar estas palabras, Jesús nos revela que un verdadero discípulo tiene el poder de marcar la diferencia en medio de la corrupción. La presencia de los siervos de Dios actúa como un freno que evita que la decadencia se propague, tal como el sal preserva los alimentos. Nuestra misión incluye preservar los valores celestiales por los que hemos sido convocados, luchar contra la injusticia, predicar el Evangelio y manifestar el amor en acción. Esta tarea no puede ser cumplida por quienes se aíslan o por aquellos que se mezclan tanto con el mundo, que terminan perdiendo su identidad cristiana. Debemos buscar un equilibrio. Estar en el mundo, pero no ser de él, manteniendo nuestra esencia sagrada mientras influimos en quienes nos rodean. Si somos leales en este mandato, Dios nos respaldará en el ámbito espiritual que nos compete. Es crucial que reconozcamos que existen fuerzas malignas que buscan corromper y destruir vidas. Podemos interceder por aquellos que sufren a través del ayuno y utilizando herramientas como el sal para desmantelar obras de hechicería. No se trata de fanatismo, sino de un compromiso auténtico con el llamado de Jesús a ser agentes de transformación. Algunos cristianos pueden ver el sal como un simple condimento, mientras que otros podrían interpretarlo como una superstición. Sin embargo, a través de múltiples pasajes bíblicos y ejemplos históricos, comprendemos que el sal no ha caído en el olvido. No obstante, su significado perdura. Si sientes que estás atrapado en problemas que parecen irresolubles, te animo a buscar a Dios en oración. Pídele que te revele cómo el sal puede formar parte de una estrategia de liberación o sanación. No te limites a lo que es visible a simple vista. Recuerda que el mundo espiritual es tangible y que Dios emplea medios físicos para manifestar su gloria. En este despertar que estamos experimentando, debemos armarnos con la armadura de Efesios 6. El enemigo no se complace al redescubrir una verdad. Intentará engañarnos, sembrando dudas y tratando de distorsionar el significado del sal. Pero si nuestra base está en la palabra de Dios, no seremos descalificados. Sigamos adelante con fe, creyendo que el Señor nos guía, y no permitamos que esta revelación pase inadvertida. Es importante buscar la confirmación del Espíritu y dejarnos orientar. El sal es un símbolo de alianza, purificación y victoria. Dios permanece constante y sus herramientas nunca pierden eficacia. Lo que se necesita es una iglesia despierta, dispuesta a vivir conforme a lo que enseña la Biblia. Hemos comprendido que el sal es mucho más que un simple condimento. Representa un pacto, expresa maldición sobre el pecado y simboliza la sanación y restauración. Todo debe ser realizado en nombre de Dios, evitando cualquier forma de idolatría, ya que el sal no es un fin en sí mismo, sino un medio para demostrar nuestro compromiso y fe. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estás preguntando,
¿Cómo poner esto en práctica? La respuesta radica en tu camino personal con Cristo. Si has caído en pecado, arriésgate a arrepentirte. Si sientes que tu familia está bajo maldición, ora y busca activamente el cambio. Si sientes que Dios te está llamando a un acto profético, ejecútalo con respeto y obediencia, manteniéndote en constante comunión con el Padre. Cada grano de sal que observes debe ser un recordatorio de cómo Dios puede manifestarse en las cosas más sencillas. Somos la sal de la tierra y poseemos el poder de influir, preservar y traer vida donde hay muerte. El llamado que Jesús nos hace es un desafío a no vivir con temor ni ignorancia, sino a apropiarnos de la verdad y proclamar el reino de Dios con toda autoridad. No te limites a un conocimiento teórico. La fe sin acciones está muerta. Aplica lo que has aprendido y comparte este mensaje, permitiendo que la acción del Espíritu Santo se expanda. Cuando las personas a tu alrededor cuestionen por qué crees en el poder del sal, recuérdales que todo forma parte del plan divino. Él creó todas las cosas y, a través de cada detalle, revela su grandeza y nos invita a conocerlo de manera más profunda. Si este contenido ha despertado en ti una nueva perspectiva sobre las Escrituras, no te detengas aquí. Mira el siguiente video que aparecerá en la pantalla, donde descubriremos aún más aspectos impresionantes de la palabra de Dios y cómo podemos vivir bajo un manto de autoridad y protección. Que el Señor te bendiga, te guarde y te ilumine, dándote la victoria sobre todas las conspiraciones del enemigo. Recuerda que nunca debes retroceder, porque los que viven por fe siempre avanzan en el nombre de Jesús. Que seas bendecido. Bendecido sea el Dios que nos invita a participar en su reino con valentía y amor. Amén. Este llamado a la acción nos desafía a ser verdaderos representantes de Cristo en el mundo, llevando a cabo nuestras responsabilidades con entusiasmo y dedicación. Al enfrentar las adversidades, abracemos la promesa de que no estamos solos. Contamos con el respaldo divino. Así que, fortalezcamos nuestra fe y sigamos avanzando, siendo luz en un mundo que a menudo carece de dirección y esperanza. En cada interacción, en cada gesto de bondad, tenemos la oportunidad de reflejar la esencia del amor de Dios. La misión que tenemos no es sencilla, pero es necesaria. Necesitamos ser proactivos en nuestra comunidad, convirtiéndonos en agentes de cambio y restauración. Además, es vital recordar que cada uno de nosotros tiene un propósito único. Dios nos ha dotado de talentos y habilidades que debemos utilizar para su gloria. Invirtamos nuestro tiempo y energía en acciones que construyan, inspiren y motiven a otros a seguir el camino de la fe. La vida cristiana no se trata únicamente de normas y prohibiciones, sino de una relación dinámica y vibrante con el Creador, donde cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor y compartirlo. La importancia de formar comunidades cristianas sólidas también es crucial. Al rodearnos de hermanos y hermanas en la fe, nos apoyamos mutuamente en nuestras luchas y celebraciones. Juntos, podemos enfrentar los obstáculos que se presenten y alentar a cada uno a permanecer firme en la verdad. La unidad en el cuerpo de Cristo es un testimonio poderoso ante los demás, mostrando que somos una familia unida en el propósito de glorificar a Dios. Recuerda también que las dificultades son parte del viaje. No dejemos que los fracasos o las luchas nos desanimen o nos hagan perder la fe. En lugar de eso, aprendamos de cada experiencia y utilicémosla como una lección que nos acerque más a Cristo. En momentos de prueba, es en la oración donde hallamos fuerza y dirección. Busquemos siempre a Dios en esos momentos y permitamos que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes. Finalmente, nunca subestimemos el impacto de nuestras acciones y palabras. Cada pequeño acto de bondad puede
tener repercusiones inesperadas en la vida de los demás. Al ser sal y luz, cada uno de nosotros está llamado a influir positivamente en nuestro entorno, a dar esperanza oscura y a ser un reflejo del amor y la gracia de Cristo. Así que, mientras avanzamos en nuestra jornada de fe, abracemos el poder del sal, no solo como un símbolo, sino como un compromiso vivo con la verdad y la luz que hemos recibido. Avancemos con valentía, que nuestro testimonio sea un faro de esperanza en este mundo, y que cada día nuestro deseo más profundo sea honrar a Dios en todo lo que hacemos. Juntos podemos hacer una diferencia. Juntos somos la sal de la tierra. Amén.